Continuamos aquí con el doctor Alan Jara desde Villavicencio, en Portada Internacional con Betty Peláez, a través de la Agencia Mundial de Prensa Colombia, del canal de YouTube Betty Peláez Imagen y también de Instagram. Gracias a Emilio Cáceres por su asistencia en la parte de producción, video y fotografía. Bueno, hemos hablado en la primera parte de todo el proceso familiar y cómo se inició el doctor Alan Jara en la parte política. Ahora vamos a hablar de ese resultado político. Sabemos que hubo cosas muy buenas, pero también hubo otras que no fueron de pronto bien recibidas y que son el lunar o han quedado como un lunar dentro de este proceso político y de desarrollo gubernamental. Muchas personas agradecidas, más otras muy resentidas. Doctor Alan Jara, ¿qué podemos decir acerca de esta parte? Bueno, yo sobre ese tema puedo mencionar sin duda que ha sido un karma que me ha perseguido en los últimos años. Y es una obra que yo quise hacer y que no se pudo concretar. Y no propiamente por responsabilidad mía, sino porque los megaproyectos no se sacan en un solo periodo. Requieren de una continuidad en la inversión, como por ejemplo el tema del metro en Bogotá. Lo que aquí pasó fue que yo planteé la necesidad de construir una refinería en el Meta. ¿Por qué? Porque de aquí, del llano, sale el 80% del crudo y se lleva a Cartagena o al Golfo de México o a China y allá se refina, allá queda el valor agregado y nos traen los productos acá, pues mucho más costosos. Un galón de gasolina en Puerto Gaitán, que es el principal municipio petrolero de Colombia, vale 1.000 pesos más que un galón de esos mismos en Cartagena. A mí me parecía absolutamente, y me parece todavía, absolutamente injusto. Y por eso planteé la necesidad de que aquí se refinara. Es como si aquí produjéramos guayabas y consumiéramos jugo de guayaba, pero para hacer el jugo, la licuadora la pusiéramos en Cartagena, pudiendo estar la licuadora acá. Entonces, planteé la posibilidad de construir una refinería. Para ello contraté unos estudios que se entregaron debidamente. Y para ello también entonces se compró un terreno que se adquirió legítimamente sin ningún inconveniente. Pero se me acabó el periodo de gobierno y no alcancé a construir la refinería, nunca se sacó una licitación, simplemente los estudios y diseños permitieron tener los terrenos y permitieron tener la licencia ambiental, que tiene un valor agregado muy importante. Tener una licencia ambiental para una refinería es un proceso muy dispendioso y que ha sido evaluado claramente por los organismos de control en un valor muy superior al que se invirtió, o sea, no hubo pérdida de dinero. Lo que pasó fue que no hubo refinería, porque después el proyecto no continuó. Y al no haber refinería, entonces me señalaron como que yo me hubiera tumbado esa refinería, para decirlo en el lenguaje. El dinero quedó invertido, o sea, la plata claro, y así lo invertida. establecieron los organismos de control. El fallo de la Contraloría General de la República, por ejemplo, dice, no hubo daño por cuanto lo que se invirtió en estudios, pues ahí están los estudios. Correcto. Y esos estudios, ¿para qué sirvieron? Para tener la licencia ambiental. Y la licencia ambiental tiene un valor y está vigente hoy en día todavía. Pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que esa licencia la continúen gestionando y se pueda retomar el proyecto de realizar la refinería acá? Pues en mi opinión debería, porque ¿qué sentido tiene tener el crudo aquí, llevarlo a refinar a otro lado y traer los productos? Correcto. Pues se encarece todo. Es un proyecto de sentido común. Pero yo tal vez me equivoqué en la comunicación de lo que yo quería hacer, que eran los estudios de ese proyecto, para que se tomara la decisión de sacarlo adelante y las siguientes administraciones pues pudieran continuarlo, no lo hicieron, y al no hacerlo, entonces fui yo señalado como que el responsable. Exacto. ¿Sí? Yo creo que sumando las obras que he ejecutado a lo largo de mi vida pública, más de 1.000 obras que hemos hecho, esta una no se hizo, pero no se perdió la plata, porque es que la plata que se invirtió en unos estudios y diseños que están vigentes hoy. Nunca en una refinería, o sea, no se contrató una refinería, se contrataron unos estudios y diseños. Y lastimosamente, y creo que fue por un error mío de comunicación, la gente no lo tomó así y aprovecharon pues toda clase de intereses gallos que uno pisa cuando propone cosas novedosas, para decir que era que pues se me ha robado la refinería. Si no la contraté, pues, no podía haberse robado. Y los terrenos ahí están y valen muchísimo más de lo que se adquirieron. Por tanto, no hubo detrimento y así lo establecieron los organismos de control. Pero llevo 8 años cargando con esa cruz de que Alan se robó la refinería.
Bueno, creo que este es el momento de sí, señor, aquí está el momento preciso para decirles a ustedes que no se la robó, que está invertido en los estudios y que pueden continuarla, claro, ¿cierto? Y es la necesidad de hacerlo, porque es un modelo de desarrollo. En el Meta no se transforma prácticamente nada. Producimos arroz y lo enviamos, producimos ganado y lo enviamos, pero no se transforma aquí. Aquí no hay industria. No haber industria, no hay empleo. No haber empleo, pues las oportunidades para los jóvenes son escasas. Y lo que yo quise hacer en esa iniciativa fue transformar acá como un modelo de desarrollo que incluyera no solo una refinería, sino que incluyera una distribuidora de combustibles, que incluyera el transporte en ferrocarril desde Rubiales hasta Villavicencio. Y es que la cadena de producción es larga. La riqueza del petróleo no es el petróleo en sí, es todo lo que se puede sacar de ese petróleo, transformarlo. Planteé la necesidad de tener aquí en el Meta una facultad de petroquímica. En Colombia no hay facultades de petroquímica, hay de petróleos, hay de química, pero no hay petroquímica. Y yo creo que todo eso está vigente y creo que hay que hacerlo. Y eso me ha costado, como dicen, sudor y lágrimas. Y yo sí quiero decir que pude haberme equivocado en los tiempos, pude haberme equivocado en plantear el proyecto y que no fuera entendido hasta dónde iba mi responsabilidad, pero jamás, pues ahí no se perdió un peso, y al no perderse un peso, pues es un proyecto que está vigente y que está vivo, y que deberían las administraciones pensar también en retomarlo, porque yo creo que si es un buen negocio refinar en Cartagena, que hay que llevar el crudo desde aquí hasta allá, ¿cómo no va a ser un buen negocio refinar acá? Que aquí está tanto el crudo como los consumidores de los productos petroleros. Bueno, hablemos de esos 7 años, 7 meses, 7 días en los que usted estuvo privado de la libertad. ¿Cuál fue ese impacto emocional, económico, moral y político? ¿Cómo lo ha podido superar a través de todos estos años? Es muy difícil el secuestro, porque es un delito, un crimen que se repite cada día. Te levantas en la mañana y nuevamente sigue secuestrado, y al día siguiente nuevamente sigue secuestrado. Yo estuve secuestrado 2.760 noches, y lo hablo en noches porque era el momento más difícil. Pero yo he dicho que tuve 3 bendiciones. Primero, salir con vida, que no todos lo lograron. Segundo, encontrar a mi familia, que no todos la encontraron. Y tercero, pues rehacer la vida, que Dios me dio esas 3 bendiciones. Pero definitivamente el secuestro no tiene ninguna justificación. No hay nada en el mundo que pueda justificar un secuestro. Y mi planteamiento sobre esto ha sido el lograr que no haya repetición de esa circunstancia por la cual pasamos muchos colombianos, porque los secuestros fueron tanto económicos como políticos. En el caso nuestro, lo que demandaban las FARC era un intercambio humanitario, un canje, y el gobierno no quiso hacerlo, y eso hizo que tuviéramos que pasar miles de días en la selva. Yo suelo poner un ejemplo. Imagínense que a algunos de ustedes, Dios no lo quiera nunca jamás, lo encadenen una noche frente a un árbol ahí frente a la casa, encadenado del cuello al árbol. ¿Y cómo sería esa noche? Terrible. Ahora imagínense 2.760 noches, y no frente a la casa, y en condiciones en las cuales en cualquier momento podías perder la vida por un intento de rescate que fallara, como pasó varias veces, y asesinaron a los secuestrados, o por enfermedad, como murieron muchos secuestrados en cautiverio también, o simplemente porque no los liberaron a tiempo y enfermaron y murieron. Entonces, esa circunstancia es tan terrible, que generó en mí una reacción de resiliencia en cautiverio para poder sobrevivir. Yo había leído un libro donde decía que quien tiene por quién vivir casi siempre puede soportar el cómo vivir. Yo tenía a mi hijo de 7 años, a mi esposa. Mi mamá murió el día en que yo cumplía 1 año de cautiverio, 15 de julio de 2001 me secuestraron,
15 de julio de 2002 ella murió. Y todas esas circunstancias son muy difíciles de entender y muy difíciles de explicar. ¿En su corazón sintió que sí iba a salir de ahí o que tal vez no saldría nunca? Mi corazón me decía que sí, pero la realidad me mostraba lo contrario, porque murieron personas que estaban con nosotros. ¿Qué personas recuerda así que hayan podido estar y que entre los dos se hayan ayudado o apoyado emocionalmente para superar la situación? Yo tuve una circunstancia afortunada en medio de esas tragedias que es el secuestro, y es que me llevaron a un campamento donde habían 28 militares y policías. El oficial de más alto rango era el general Mendieta, y había allí otros oficiales, suboficiales del ejército y de la policía. Y ellos, que llevaban 3 años secuestrados cuando me llevaron allá, tuvieron la fortaleza de darme ánimo a mí, que acababa de ser secuestrado. Y con ellos hicimos un ejercicio de resiliencia, de salir adelante, no solamente con oraciones, que desde luego uno se encomienda a mi Diosito. En las dificultades de allá no había un momento en que no estuviéramos en dificultades, sino también de tener la mente ocupada. Yo creé lo que se llamó la escuelita de la selva, que era darle clases a los policías y militares, y esas clases eran de idiomas, de inglés, de ruso, de geopolítica, de aritmética, de geografía, de historia, pero que pudieran solamente con los secuestrados, para tener la mente ocupada, para tener actividad útil en algo, a ellos y a mí. Ellos me dan las gracias por haberles enseñado, pero quien les debe las gracias a los policías y militares soy yo, porque me permitieron hacer algo útil en medio de las dificultades del cautiverio, y mantener hoy con ellos la amistad es un privilegio para mí, con estos policías y militares. Después llevaron unos políticos, la relación no con todos fue tan fluida, porque la convivencia es muy difícil, en un área muy pequeña, 36 personas, todos los días, a toda hora, es complejísimo, pero gracias a Dios, bueno, la mayoría pudimos salir con vida, y gracias a Dios, ese es un tema que nosotros en familia lo asumimos desde la posición del perdón. Perdón y reconciliación, que es como... pero entendiendo que nada puede justificar el secuestro. Sí, total. Que no se olvida, que no puedes olvidarlo nunca, pero que tampoco puedes quedarte con esa rabia toda la vida, porque te dañas la vida tú y se la dañas a tu familia, y la familia sufre igual o más que el secuestrador. Así es. Mi hijo nunca lo vi ni de 8 años, ni de 9, ni de 10, ni de 11, ni de 12, ni de 13, ni de 14. Tenía 7 cuando me cogieron y 15 cuando me liberaron. Eso no se lo devuelve uno a nadie. No hay nada que pueda justificar eso, no hay nada que le pueda uno devolver. No poder despedirme de mi madre cuando murió. La lucha a brazo partido con todas sus fuerzas de los familiares, en el caso mío de mi esposa, Claudia. Es algo que influyó para nosotros de manera permanente en la vida, pero que hoy lo que yo quisiera sí es que evidentemente eso jamás se repitiera, y eso hay que trabajar y luchar para que jamás se repita. Así es. Bueno, ¿tu número es? 94. 94, ya sabes.